Ahora sí, ya todos con su Biblia, con su cafecito, con su pluma, con su cuaderno, vamos al estudio precisamente de Juan capítulo 8. Le puse Camino de Libertad porque es uno de los versículos más hermosos y más famosos y más predicados, yo creo, ¿no? Donde nuestro Señor Jesucristo, precisamente en el versículo 31 y 32, y en el versículo 32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este es el camino de libertad que tú y yo tenemos que conocer. Este es el camino de libertad, el único camino de una verdadera libertad en la cual tú y yo podemos caminar. Algo muy triste, muy triste que podemos ver a lo largo de ¿cómo se llama? De muchas veces conoces tú y yo, podemos conocer gente cristiana, pero no son libres. Tú los ves literalmente todavía esclavos de la falta de perdón, esclavos de su carácter, esclavos todavía de adicciones, de debilidades, esclavos de muchas cosas todavía, y son cristianos, y son gente que conoce a Dios, son gente que está caminando con Dios, pero todavía no han llegado a ese punto de ser libres completamente. Y lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas es a darnos libertad. Lo que Cristo vino es hacernos libres. Y esto es algo importante, que estos son los puntos y los pasos que tenemos que seguir. Nuestro Señor Jesucristo me encanta porque en un versículo o en dos versículos nos puede dar una enseñanza súper profunda, como ya lo hemos estado viendo en varios de los pasajes. Y en estos dos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice claramente cómo ser libres. Cómo tú y yo podemos ser libres del miedo, libres del pecado, libres de las debilidades, libres de la falta de perdón, libres de tantas cosas, de adicciones, libres, porque Cristo nos ha llamado a ser libres. Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Entonces tú y yo tenemos que poder entender esto, poder vivir literalmente esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, no libertinaje, que es algo que tristemente hay falsas doctrinas que se están mezclando en muchas iglesias, y se está predicando un libertinaje escudado supuestamente con la gracia, porque ahora todo es gracia y todo es amor, y eso es un libertinaje que te lleva a la muerte y a la condenación. La libertad de la que Cristo habla precisamente es una libertad en Cristo para ser libres del pecado, no para seguir siendo esclavos del pecado. Ese libertinaje que muchas veces se puede llegar a enseñar desde el púlpito, tristemente, es es un falso amor que te mantiene esclavo del pecado, creyendo que tú puedes tener una relación con Dios aunque tú permanezcas en pecado, y eso no puede ser. Dios nos ha llamado a ser libres, y estos pasos que vamos a estudiar el día de hoy, que el mismo Jesucristo nos lo enseña, es con la finalidad de que tú y yo podamos ser libres y vivir una vida en libertad. Muchas veces hubo un ejemplo de una persona que estuvo en la cárcel durante muchos años, muchos años. Gracias a Dios nos ha dado el privilegio, a mí desde que conocí a Cristo, yo conocí a Cristo en el 98, fue cuando yo empecé a estudiar las Escrituras, a conocer a Cristo conforme a las Escrituras. Empecé yo a meditar y a conocer algo que yo no conocía, y ahí fue cuando empecé yo a poder tener el privilegio de ir a servir a diferentes lugares. En uno de los lugares donde yo iba es a la cárcel. Y en la cárcel, cuando tú platicas con los internos, te das cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que uno de ellos cumplió su condena y salió. Y después, platicando con él, estaba de vuelta otra vez en la cárcel. Y platicando con él, le decía: pues es que si ya estabas libre, hijo, ¿por qué no cambiaste tu vida? ¿Por qué no decidiste vivir en esa libertad, ya no regresando al lodo del cual Dios te había perdonado, sino regresar al lodo y volver a lo mismo y acabar otra vez en la cárcel? ¿Por qué? Y él me dice: mira, güero, porque todos somos güeros, ya sabes. Me decía: sabes,
Uno puede salir de la cárcel y estar afuera como una persona libre, pero la realidad es que seguimos siendo presos, seguimos estando encarcelados. Y yo viví, siendo libre allá afuera, viví como un encarcelado, viviendo otra vez con esas prisiones de no poder o no querer cambiar mi vida y seguir en lo mismo. Yo seguí siendo esclavo de las amistades, esclavo de las adicciones, y todo eso pues, me llevó otra vez a estar aquí en la cárcel. Tú puedes ver que dentro de las iglesias, de muchas iglesias, de mucha gente que dice profesar, creer en Dios, no viven una libertad. Pueden vivir literalmente como esclavos. Pueden ir a la iglesia, pueden inclusive ir a estudios bíblicos, pueden saberse inclusive la Biblia, pero siguen siendo esclavos del rencor, esclavos del resentimiento, esclavos del miedo de lo que vaya a pasar, esclavos de su misma carne, esclavos de su carácter, ¿no? Y no vivir esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús aquí en Juan capítulo 8, sabemos el contexto que hemos venido estudiando, que está hablando con los judíos y sobre todo con aquellos que están atacándolo, ¿no? Los fariseos, los escribas. Y en este pasaje vemos precisamente en el versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, que dentro de toda la gente a la cual estaba predicando Jesucristo, había unos que sí habían creído en él. Si nos vamos por favor ahí en Juan capítulo 8, para agarrar el contexto y recordar el contexto más bien, porque ya lo hemos estado estudiando en los domingos anteriores, lo voy a leer desde el versículo 26. Dice Jesucristo: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto ya lo estudiamos en domingos anteriores, pero fíjate cómo concluye este bloque en el versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Por eso vemos en Juan capítulo 8 que así empieza el versículo 31. Muchos ya habían creído en él. Entonces Jesucristo se empezó a dirigir a los que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: algo que Jesús hace, que Dios mismo hace siempre, es alimentar a la oveja que tiene hambre, que tiene sed. El que anhela conocer de Dios, Dios se va a revelar a él. El que anhela conocer de Dios, Dios se revela a él y le muestra, y le muestra su corazón, sus pensamientos. Todo aquel que le busca lo hallará, dice la palabra. Y dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto está precioso. ¿Sabes qué? Esto es una secuencia que nuestro Señor Jesús está enseñando. Número 1, permanecer en su palabra. Así nos convertiremos en sus discípulos verdaderamente. Caminaremos con Él, aprenderemos del Maestro. Si Él es nuestro Maestro, si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Salvador, entonces caminaremos con Él, seguiremos sus pisadas, hablaremos con Él, reaccionaremos como Él, y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. El gol de Dios en nuestras vidas es moldear nuestro carácter conforme al corazón de su Hijo Jesucristo. El gol en mí como Hugo no es que yo tenga un ministerio famoso o grande. El gol de Dios en mi vida es que moldee el carácter de su Hijo Jesucristo en mí. Y para que
Ese gol que dice en Romanos capítulo 8, del versículo 28 y 29, habla de eso, que todo obra para bien para aquellos que confíen y que aman en el Señor. Y que todo, el gol de Dios es moldear el carácter de su Jesucristo en mí. Y para que sea así, muchas veces tiene que ser a través de pruebas, a través de dificultades, a través de situaciones difíciles que quebrantan mi autosuficiencia, que quebrantan mi corazón y me hacen más dependiente del Padre. Y más buscarlo en oración. ¿Sabes? El gol precisamente es ese. Moldearnos conforme al carácter de su Hijo Jesucristo. Que entonces sigamos las pisadas de nuestro Maestro. Porque dice precisamente las Escrituras, ¿no? Si alguien era un rabino y tenía un discípulo, entonces el discípulo seguía las pisadas del Maestro. Y la gente podía distinguir de quién era discípulo esta persona. ¿Por qué? Por cómo hablaba, por cómo se expresaba, por cómo se comportaba. Decían, tú eres discípulo de. ¿Por qué? Pues porque las enseñanzas de este rabino, de este maestro, se ven claramente en tus pisadas, en tu forma de reaccionar. Y eso pasó también con los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba calentándose en la hoguera, en la fogata, cuando apresaron a nuestro Señor Jesús? Que apresaron a nuestro Señor Jesús, se lo llevaron y Pedro lo seguía de lejos. Y de repente Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, pero una de las cosas que le dijeron a Pedro fue, porque tú hablas como Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que cuando vean tu forma de hablar, tu forma de reaccionar, puedan decir, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, porque hablas como tu Maestro, hablas como tu Señor. Te comportas como tu Señor. Eso sería increíble, ¿no? Y ¿sabes qué? Vemos esta secuencia que nuestro Señor Jesús nos enseña sobre cómo ser libres. Si quieres saber cómo ser libre, Jesucristo nos dice aquí, tú quieres y anhelas libertad, ¿no? Libertad del miedo, libertad de la incertidumbre, libertad del pecado, libertad de la falta de perdón, libertad en cualquier área. Sabes que Jesucristo nos la acaba de enseñar aquí como un tesoro, como un diamante que lo está poniendo en nosotros, en estos dos versículos. Sabes que si vosotros si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, es decir, seguirán mis pisadas, se comportarán así, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad que nos hace libres. Eso es lo que Cristo nos ha venido a enseñar. Y ¿sabes qué? La pregunta aquí es, ¿quieres ser libre? Y te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque como ya lo estudiamos en Juan capítulo 5, versículo 6, bueno, en todo el bloque de Juan, en los primeros versículos de Juan capítulo 5, vemos el paralítico de Betesda, ¿se acuerdan? Que estaba el paralítico de Betesda y Jesucristo va al estanque de Betesda y había ahí un paralítico que tenía 38 años enfermo, un paralítico 38 años tirado, 38 años pidiendo limosna, 38 años dependiendo de la gente, 38 años ahí humillado en el piso. Pero Jesucristo se presenta ante él. Pero Jesucristo le hace una pregunta muy importante. ¿Quieres ser sano? Y uno pensaría, Señor, pero ¿cómo le preguntas eso? Señor, tiene 38 años ahí tirado, 38 años enfermo. Como que es obvio, ¿no? Que quiera ser sano. La realidad, querida familia, es que no. La realidad es que muchos no quieren ser sanos. La realidad es que no están dispuestos a pagar el precio de ser sanos. ¿Y a qué precio me refiero? No porque tú y yo podamos sanarnos a nosotros mismos, sino si hay un precio que nuestro Señor Jesucristo pone. Muere a ti mismo. Dice Jesucristo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Jesucristo nunca dijo, ámate a ti mismo. Jesucristo dijo, ¿quieres venir conmigo? Muere a ti mismo. El primer mensaje de Jesucristo es arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y mucha gente no quiere arrepentirse. Y mucha gente no quiere morir a sí misma. Por eso dicen, no, ¿sabes qué? No, muchas gracias. No, yo pues sí quiero que me sane. Sí quiero ser libre. Sí quiero tener paz. Sí quiero tener las bendiciones de Dios, pero
no me pongas esa cláusula, no me pongas esos requisitos de arrepentimiento que tengo que dejar a mi amante, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de hacer ese negocio, tengo que tratar bien a mi esposo o a mi esposa, tengo que guiar a mis hijos ¿en qué? ¿En la palabra? No, o sea, no me pongas, tengo que leer la Biblia. No, mira, tú nada más bendíceme, ¿no? Hazme el milagrito y ya con eso, pero no me pidas nada a cambio. Jesucristo sí nos deja algo claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dice Jesucristo, la va a salvar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? ¿O qué daría el hombre a cambio por recuperar su alma? Jesucristo sí nos habla claro y directo. Él está dispuesto a limpiarte, a perdonarte, a ser libre, a restaurarte, a fortalecerte, pero ¿sabes qué? Si hay una cláusula: ven y muere a ti mismo. Renuncia a eso que te aparta de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y ven al perdón y a la nueva vida. Sí, es esta pregunta clave. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Así como Jesucristo le dijo al paralítico de Betesda: ¿quieres ser sano? Pues sí, porque hay muchos que quieren el milagrito, pero no están dispuestos a renunciar a su pecado. No, pues así que, pues Dios es amor. Que Dios me ame, pero que no se meta con mi amante. Que no se meta con esta doble vida que yo llevo. Que no se meta con mi relación. Que no se meta en cómo educo a mis hijos. Que Dios me ame, pues es su chamba, Él es amor. Que Dios me dé, que Dios me bendiga, que Dios me ame, pero que no se meta en mis finanzas. Que Dios no se meta en mi agenda. Que Dios no se meta en mi relación matrimonial. Que Dios no se meta en cómo educar a mis hijos. Que no se meta. Pero que me bendiga, que me ame. Familia querida, amigos, no funciona así. Jesucristo está dispuesto a restaurarte, a fortalecerte, pero la pregunta es: ¿quieres? Porque el costo es: ven y muere. Ven y muere a ti mismo. Y sigue a Jesucristo. Sigue a Jesucristo. Muchas veces quieres seguir tratando de seguir a Jesucristo, pero quieres seguir trayendo muchas cosas que traes. Y Dios te dice: tienes que morir a ti mismo. Y empieza una nueva vida conmigo. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Cristo dice: ven. Por eso hice esta pregunta: ¿quieres ser libre? Porque si quieres ser libre, aquí están los pasos que nuestro Señor Jesucristo nos da para ser libres. El paso número 1 es: permanece en mi palabra. El paso número 2, entonces, si tú permaneces en la palabra y meditas en la palabra de Dios y estás estudiando la palabra de Dios y conociendo el plan de Dios, conoce a Dios conforme a las Escrituras. No conoce a Dios conforme a lo que Hugo dice, o a lo que el pastor dice, o el apóstol dice, o el sacerdote dice, o la filosofía dice, o la religión dice, o YouTube dice, o los videos dicen, o los canales de televisión cristianos dicen, o nada de eso. Nada. Solo hay una manera en la cual tú y yo podemos conocer al Creador de los cielos y de la tierra, y que Él mismo designó cómo poder conocerlo: a través de las Escrituras. Fuera de las Escrituras te vas a meter en un laberinto de opiniones y de conceptos que cada quien pueda tener de Dios. Y has escuchado esto que dice la gente: yo creo en Dios a mi manera. No funciona así. Porque la única manera en la cual tú puedes conocer a Dios es a través de las Escrituras. Por eso aquí dice: ¿sabes qué? ¿Quieres ser libre? Primero conócelo. ¿Quieres ser su discípulo? Primero conoce al Maestro. Tú no puedes ser discípulo de aquel que ignoras, de aquel que no conoces. Y Cristo está dispuesto. Dios el Padre está dispuesto a derramar su Espíritu Santo sobre ti, sobre tu hogar, sobre tus hijos. Cristo está dispuesto a revelarse a ti, a mostrarte, a explicarte a través de su Espíritu Santo tu preciosa palabra. Pero sí,
pide, muere a ti mismo. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Permanece en mi palabra, número 1. Y la palabra de Dios y el conocimiento de las Escrituras te van revelando la verdad de Jesucristo. Te van revelando la verdad del Dios Todopoderoso. Y número 3, cuando tú estudias las Escrituras y conoces y sigues sus pisadas, conoces la verdad. Y la verdad, déjame decirte algo, no es un concepto, ¿cómo lo podríamos llamar? Un concepto relativo. Es absoluto. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona, y es Jesucristo. Y sabes que cuando tú conoces a Jesucristo, conoces la verdad, conoces la realidad. Se te caen las vendas, puedes ver el mundo a colores. Y entonces cuando conoces la palabra de Dios y decides caminar con Jesucristo y ser su discípulo y conocer la verdad que Cristo mismo nos muestra, entonces eres libre. La pregunta es, ¿quieres ser libre? Y vamos a empezar con el primer punto. El primer punto habla de la palabra. Permanece en mi palabra, medita en mi palabra, escudriña mi palabra. Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 5 le dijo, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Jesucristo se los dejó súper claro a los sacerdotes. En Juan capítulo 14, en el versículo 22 al 24, vemos el primer punto. Permanece en la palabra de Dios. Amada familia, amigos, lo mejor que yo te puedo enseñar, mi enseñanza más grande, y si hoy fuera mi último día en la tierra, y si hoy fuera mi último mensaje, yo te diría, permanece en la palabra de Dios. No hay otra manera en la cual tú puedas conocer a Dios si no es a través de las Escrituras. No lo hay. Te vas a perder entre pastores, entre sacerdotes, entre rabinos, entre religiones, entre filosofías. Cada quien tiene su propio concepto. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿Los cristianos? ¿Los bautistas? ¿Los ecuménicos? ¿Los católicos? ¿Quién tiene la verdad? Todos dicen tener la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Sabes qué? La verdad está aquí. La verdad está aquí. No te pierdas. No te pierdas. Lo mejor que yo te puedo enseñar, si hoy fuera mi último mensaje, sería, ¿sabes qué? Permanece aquí. Aquí está la verdad. Aquí puedes conocer a tu Creador, a tu Salvador. Jesucristo mismo en Juan capítulo 14, versículo 22 dice, les dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Qué declaración tan fuerte de Judas. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros, tus discípulos, tus seguidores, los que creemos en ti? ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no a los que te rechazan? ¿Sabes cómo? Y el día de hoy se cumple esta palabra. El día de hoy tú y yo la vemos claramente, que hay mucha gente que dice conocer a Dios, que dice conocer a Jesús, pero no tiene ni idea de la palabra de Dios, ni le interesa las Escrituras, ni le interesa meditar en las Escrituras, por lo tanto tienen un concepto erróneo completamente de Dios. Pero cuando tú y yo meditamos en las Escrituras, Cristo Jesús se manifiesta a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, en todas las áreas de nuestra vida se manifiesta. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo mismo lo deja claro. ¿Sabes qué? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo pues hay gente que puede decir que ama a Jesús? Yo amo a Jesús porque es bien lindo. Yo amo a Jesús porque me hace milagritos. Yo amo a Jesús porque es bien cariñoso, porque Él siempre me cuida. ¿Y has estudiado la palabra? ¿Has meditado en su palabra? No. Pero la tengo abierta
en mi casa pues, como para que limpie la buena vibra, ¿no? Pues no es así. ¿Sabes qué, amada familia, amigos? El que ama a Jesucristo, ama su palabra, obedece su palabra, honra su palabra. Solo hay una manera de mostrarle amor a nuestro Señor Jesús: guardando su palabra. Y no significa guardarla en el closet, no significa guardarla en el cajón, no significa guardarla, significa obedecerla, significa vivir su palabra. El que guarda mi palabra, ¿sabes qué? Ese es el que me ama, y mi Padre le amará. Porque la palabra que Cristo Jesús vino a enseñarnos no es de Él, es del Padre que lo envió. Imagínate qué valor tiene esto. Imagínate qué valor. Yo me acuerdo que mi abuelo, mi precioso abuelo, mi abuelita me enseñó una carta que le envió Lázaro Cárdenas, un expresidente de México. Y mi abuelita me enseñó esa carta que el expresidente Lázaro Cárdenas le envió a mi abuelo. Y esa carta es muy valiosa. Un expresidente enviándole una carta a mi abuelo era así como wow, ¿no? Un orgullo. Pero ¿sabes algo? Aquí tenemos la carta del creador del universo. Tenemos la carta del creador del universo. Luego vas a museos y ves pergaminos o ves cartas o ves históricas, ¿no? Históricas de que tal vez alguna carta que algún personaje de la historia importante escribió, y ahí está, y la ves y dices, wow, esa era la letra de no sé, de quien quieras, ¿no? De Napoleón o de algún personaje de la historia, ¿no? Miguel Hidalgo o Benjamin Franklin o de alguien, ¿no? Y dices, wow, qué impresionante y qué importante. Ahora imagínate que una de esas cartas de un personaje de la historia muy importante la tuvieras tú, que tú la tuvieras en tus manos, no la enmarcarías y dirías, esta carta la escribió no sé, Miguel Hidalgo, la corregidora de Querétaro, Josefina o Josefa Ortiz de Domínguez, perdón, o Napoleón o Benjamin Franklin. Imagínate que tú tengas en tu casa una carta escrita por él. Déjame decirte algo, tú y yo tenemos aquí la carta del creador del universo para ti, para decirte cuánto te ama, para mostrarte quién es él. O sea, valoremos lo que tenemos. Por eso Jesucristo dice, el que la guarda, pero el que la obedece, el que la cree. Porque si crees, obedeces. Si no crees, no obedeces. En Juan capítulo 15, versículo 5, es Jesucristo hablando y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es el mismo Jesucristo diciendo esto, dándole valor a su palabra y dándole valor a las escrituras. Pero te voy a decir algo también que quiero hacer una acotación. Dices, no, pues está todo dar, pues voy a pedir en nombre de Jesús y todo me va a ser hecho. No nos vayamos por la tangente. La misma escritura nos enseña que cuando tú en verdad le entregaste tu vida a Cristo, y Cristo es lo más importante en tu vida, y pides por el nombre y por los méritos de Jesucristo, ya no pides para tus deleites, como dice Santiago. Pides conforme a su voluntad, entonces todo será hecho. Cuando pides conforme a su voluntad, no para nuestros deleites, como dice Santiago, porque dice ahí también, tú pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pedéis mal, porque pides para tus propios deleites. Santiago lo explica.
Pero aquí habla precisamente de que, ¿sabes qué? Si mis palabras permanecen en vosotros, entonces si su palabra permanece en nosotros, todo lo que pidamos, lo pedimos alineado conforme a la voluntad de Dios. Y ¿sabes algo? Tienes una promesa. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es un descanso. Que si tú le pides conforme a su voluntad, será hecho. Él lo prometió. Y ¿sabes qué? Si tú le pides por tu hijo, le pides por tu hija, para que sea salvo, para que ella conozca, o por tu papá, o por tu mamá, o por tus hermanos, para que ellos conozcan a Cristo y sean salvos, estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Y ¿sabes qué? Serán hechas tus peticiones. Así es que pidamos conforme a su preciosa voluntad. Pero algo, ¿cómo voy a pedir? ¿Cómo saber cómo pedir conforme a su voluntad? Medita en la palabra. Cuando tú meditas en las Escrituras y meditas en la palabra, entonces tienes claro lo que Dios quiere. Y entonces sabes pedir conforme a su voluntad. Pero si no lees las Escrituras, ¿cómo vas a pedir conforme a su voluntad? Por eso esto es algo muy importante. Permanece en la palabra, permanece en la palabra. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesucristo mismo cuando está orando al Padre dice: santificaos en tu verdad, santifícalos, en tu verdad. Y dice Jesucristo y le dice al Padre: tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la palabra del hombre conforme a la palabra de Dios? Mucha gente a veces sigue más los mensajes o los consejos de los videos de YouTube o mensajes de YouTube o de Facebook que la misma Escritura. No te pierdas, no te pierdas. Confía en las Escrituras, descansa en la palabra de Dios. El Salmo 119 es un salmo maravilloso que habla y exalta las Escrituras y la palabra de Dios. Y dice el versículo 129: maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado en mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, a los que todavía no les gira mucho la piedra. ¿Sabes cómo se llama? Bueno, a los que todavía son muy tranquilos, muy, pues como que todavía no despiertan mucho. Pues ¿sabes qué? La exposición de la palabra, el estudio de la palabra te da sabiduría aún a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Fíjate, es algo que tú y yo tenemos que orar. Desea amar la palabra de Dios, desea anhelar la palabra de Dios, que sea nuestra delicia, como dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice, ¿sabes qué? Que en ella meditamos de día y de noche. Si meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no caerá, y todo lo que hagamos prosperará. El Salmo 1. Pero eso empieza anhelando y deleitándonos en su palabra. Y aquí dice: porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí, ningún pecado me domine. Líbrame de la violencia de los hombres. Guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Fíjate qué versículo. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Sabes qué? Vas a llorar mucho si te apartas de la palabra de Dios. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Es decir, yo chillaba y chillaba, lloraba y lloraba, sufría y sufría. ¿Y sabes por qué? Porque no guardaba tu palabra. Porque cuando tú y yo hacemos a un lado la palabra de Dios y decidimos nuestro propio camino, ¿sabes qué? No tiene nada de malo tener relaciones sexuales sin estar casado. No tiene nada de malo, es amor. No tiene nada de malo una mentira, porque es una mentira piadosa. No pasa nada. No tiene nada de malo, y así me puedo seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Sabes qué? Si echas a un lado la palabra de Dios, entonces vas a sufrir. Y no solo tú, sino los que más amas. No vas a ser libre para poder instruir a tus hijos.
No vas a poder ser libre para poder hacer un cambio en tu familia y ser un agente de cambio que Dios quiere usarte como instrumento. Por eso vas a sufrir si no guardas la palabra de Dios, pero cuando guardas la palabra de Dios, obedeces la palabra de Dios, Dios pone su mano sobre ti y sobre tu familia. 140 dice el Salmo 119, el versículo 140: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Y tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Y en el versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Eterno es todo juicio de tu justicia. Querida familia, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Por eso lo mejor que tú y yo podemos hacer es meditar en ella. Estudiar la palabra. Porque así conocemos a Dios, conocemos su corazón. Y así podemos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, fortalecernos en Él, conocer sus promesas y estar llenos de esperanza. El miedo se echa fuera. La palabra de Dios nos fortalece, son vitamina pura. ¿Sabes qué? Yo, como pastor o como predicador, sería un desperdicio que yo te contara mis anécdotas personales, ¿no? La predicación no es una charla. La predicación no es una conferencia sobre Dios. La predicación es la exposición de las Escrituras. Por eso lo mejor que yo puedo hacer es no darte una charla sobre Dios, sino exponer las Escrituras. En Juan capítulo 14 vemos al tercer punto. ¿Se acuerdan que el primer punto es el que permanece en mi palabra? Ama la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, deleítate en la palabra de Dios, fortalécete en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. Paso número 1. Paso número 2, cuando tú meditas en la palabra de Dios, las pisadas de Jesucristo son súper claras. Entonces tú y yo vamos siguiendo sus pisadas, vamos siguiendo sus pasos y nos convertimos en sus discípulos. El paso número 3, literalmente conoceremos la verdad. Conoceremos la verdad y te vas a dar cuenta que la verdad no es un concepto. La verdad es absoluta y la verdad es una persona. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos los que te enseñan que hay muchos caminos para llegar a Dios, te están mintiendo y están diciéndole a Jesucristo: eres un mentiroso porque hay muchos caminos para llegar a Dios. Y Jesucristo dice: no, solo a través de mí pueden llegar al Padre. Aquellos que te dicen que hay muchos caminos y que hay muchos mediadores entre Dios y los hombres, te están mintiendo y le están diciendo a Jesucristo: eres un mentiroso, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, no soy uno de los caminos. Yo soy la verdad, no que la verdad es relativa, no, la verdad es absoluta y es una persona y está en Cristo Jesús. Y cuando conoces a Cristo Jesús, conoces la verdad. Y sabes que este mundo apartado de Dios te va a atacar y te va a criticar y nos va a atacar y nos va a criticar. Pero ¿sabes algo? Podemos descansar en que cuando tú quieres honrar a Dios, el día que yo muera y vaya a su presencia y esté delante de su trono como todo ser humano, no voy a avergonzarme y no voy a agachar mi mirada. ¿Y sabes por qué? Porque creo en Él y Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Y esto no lo digo yo, no lo dice el cristianismo, no lo dice La Roca, no lo dice Hugo, lo dijo Cristo Jesús. Ahora, cuando Cristo Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, la pregunta que te hago es: ¿Jesucristo está mintiendo?
O Jesucristo está diciendo, soy el único que te puede llevar al Padre. Yo creo que Cristo Jesús vino a dar vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vino a traer perdón de pecados, porque fue el único que murió por tus pecados en esa cruz, y fue el único que resucitó entre los muertos con poder y autoridad sobre la muerte, porque en Él no había pecado. Lucas capítulo 4, este pasaje está maravilloso cuando Jesucristo empieza apenas su ministerio. Y en el punto 4, punto número 1, ¿se acuerdan? Permanece en mi palabra, dice Jesucristo. Número 2, seréis mis discípulos. Número 3, porque conoceréis la verdad. Vas a conocer la verdad si conoces a Cristo Jesús, caminas con Él, conoces la palabra, estudias la palabra, vas a conocer la verdad, porque este mundo gasta millones de dólares para que les creas la mentira. Gasta millones de dólares para que les creas, y van a gastar millones de dólares para que tus hijos le crean la mentira. Y los van a envolver a través de Marvel, de Disney, de series de televisión, de programas de televisión, de música, para ir sexualizando a tus hijos, para ir diciendo que el homosexualismo está bien, que es normal, que es amor, que es todo un orgullo, para decir que el feminismo es lo correcto, para decir también que el patriarcado es el ogro de la película, para decir que Dios no existe, para decir que la Biblia está hecha por hombres, y así, y van a gastar millones de dólares. Y lo están haciendo, y están adoctrinando a la gente, y están diciéndole, le están vendiendo una mentira. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tú y yo tenemos que fortalecernos en la verdad de las Escrituras, y fortalecer a nuestros hijos en la verdad de las Escrituras. Porque cuando meditas en la palabra te das cuenta de lo que es verdad. Y cuando meditas en la palabra se te caen las vendas de los ojos y conoces la verdad. Y la verdad te hace libres. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice, vino a Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, donde se había criado. Y en el día de reposo, en el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles Jesucristo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Porque Él vino a dar buenas nuevas a los pobres de espíritu, como dice en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a todos los que hemos tenido un corazón triste, quebrantado, agüitado, necesitado de Dios, de esas veces que clamas a Dios y dices, ya no sé qué hacer, Señor, ayúdame, ya no sé por dónde ir, ya no sé por dónde caminar, ya no sé qué hacer, Señor, ayúdame, Señor. Aquellos que están quebrantados, vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están cautivos, que son todavía esclavos del resentimiento, esclavos del pasado, esclavos de la falta de perdón, esclavos de su pecado, esclavos de las adicciones como a la pornografía, esclavos de una relación prohibida, esclavos de un negocio, esclavos de la mentira. Porque una mentira solo se alimenta y se sostiene con otra mentira y con otra mentira. Los que están esclavos del resentimiento en su matrimonio, la falta de perdón. Él vino a traer libertad a todos los que hemos sido esclavos. Vista a los ciegos, a aquellos que ya no saben por dónde caminar, que no tienen claro
¿Cuál es el propósito de sus vidas? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene cada mañana? Él vino, nuestro Señor Jesucristo vino a dar vista a los ciegos como tú y como yo, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesucristo dijo, ¿sabes qué? Delante de vosotros esto se ha cumplido. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dijo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, apartarse para Dios, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo que Dios tiene para ti esta mañana, el regalo que Dios tiene para mí esta mañana, es vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, querida familia, amigos, el pecado nos ha alejado de Dios. La falta de perdón nos ha alejado de Dios. El resentimiento nos ha alejado de Dios. La soberbia nos ha alejado de Dios. La vanidad, el orgullo, el egocentrismo, la avaricia nos aleja de Dios. Pero Cristo Jesús vino a darnos vida nueva y vida eterna. Y Él murió en esa cruz para que no sigas viviendo igual, sino para que ahora vivas para aquel que dio su vida por ti, lo entregó todo por ti. Dice Romanos capítulo 8 que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo por ti. ¿Por qué tú escatimas para Dios? Y así como tú y yo somos apasionados para nuestro trabajo, para nuestra profesión, para nuestros proyectos, ¿por qué no nos apasionan muchas veces los proyectos de Dios, los sueños de Dios? ¡Qué vergüenza! Y así como tú y yo fuimos enteramente del pecado y nos deleitamos en el pecado, ¿por qué no enteramente, ahora que hemos sido rescatados por la sangre del Hijo de Dios derramada en esa cruz, por qué no nos apasionamos por Dios? ¿Por qué no de la misma manera, todavía mejor y más, rendir nuestras vidas y todo nuestro ser a aquel que lo entregó todo por nosotros en esa cruz? La libertad, querida familia, dices, yo quiero libertad. La libertad es un fruto de conocer a Cristo Jesús. La libertad es un fruto. No es algo que tú y yo podamos comprar. No es algo que tú y yo podamos, pues échale ganas. No, esa palabra me da diarrea. ¿Sabes qué? ¿Cómo que échale ganas? No, la libertad es un regalo que Dios nos da cuando caminas con Cristo Jesús, cuando caminas con Él, cuando lo conoces, cuando tienes esa relación íntima, cuando sientes al Hijo de Dios y a su Espíritu Santo habitando en ti y te llena todo y echa fuera todo el temor. La libertad la tienes hoy para ti, porque Cristo Jesús ya murió en esa cruz, porque Dios derramó su Espíritu Santo en cada uno de los creyentes en su Hijo, porque Dios ya nos entregó su preciosa y santa palabra, ya lo dio todo. Ahora tú y yo caminemos como libres y no como esclavos, vivamos como libres y no como esclavos. No necesitas el pecado, eres libre. Y Dios te creó para ser libre y para tener una relación con Él. La libertad es un fruto que Dios produce cuando caminas con su Hijo Jesucristo. Y nos da libertad del miedo a la pandemia, del miedo a la economía, a la crisis económica, del miedo a la muerte, del miedo a la violencia, del miedo a los accidentes, del miedo. Cristo te hace libre. Cristo te hace libre del miedo. Miedo también del pecado. Digo, libre del pecado. Libre de ese pecado que te esclaviza. Que dices, es que yo no puedo renunciar a esta relación que yo sé que está mal. Yo no puedo. Pues tienes razón. Toda la razón tú no puedes, pero Cristo sí puede. Camina con Cristo y deja que Él te libere. Y toma tú la decisión también
de caminar con Cristo, de obedecer y honrar su sacrificio en la cruz. Y Él nos hace libres del pecado, nos hace libres. Ya no somos esclavos, como dice Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Nos hace libres de la soberbia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando miras que el Creador del universo se acostó en esa cruz para darme vida eterna y perdón de mis pecados, hijo, si eso no te produce humildad, nada va a producirte humildad. Si el Creador del universo lo entregó todo por ti en esa cruz, si eso no te hace humilde, nos hace libres de la falta de perdón. Porque si el Hijo de Dios se entregó por mí, como dice Colosenses capítulo 3, de la manera que Cristo os perdonó, así perdónense los unos a los otros. Cuando caminas con Cristo te hace libre de la falta de perdón. Te libera. Te libera del rencor también. Nos libera de ese rencor. Querida familia, amigos, con esto concluyo. Cristo Jesús vino a darnos libertad. Vino a traer libertad a los cautivos. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vas a conocer la verdad. Vas a conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Quieres este regalo de Dios? Hoy, Dios está tocando la puerta de tu corazón esta mañana. Y haz un autoexamen honesto delante de Dios. Hay falta de perdón, hay resentimiento, hay envidia, hay celos, hay orgullo, hay coraje. Hay debilidad ante el pecado, hay un amor al pecado. ¿Todavía sigues siendo esclavo o esclava? ¿Sabes que Dios entregó a su Hijo, el Padre entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Porque Dios no envió a su Hijo para juzgarte, sino envió a su Hijo para salvar al mundo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Y este es el testimonio que Dios da, que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. La pregunta es, ¿en verdad has rendido tu vida? Yo no te voy a invitar a que invites a Jesús a tu corazón como un invitado en Él. Te voy a decir la neta, la verdad. Si Cristo Jesús no es el Señor de tu vida, Él no puede ser tu invitado. Cristo no viene a ser invitado a nuestras vidas. Cristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Y todos van a recibir a Jesucristo, todos, o como Señor o como juez. Esta mañana yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu Señor, no como tu invitado a tu corazón, como tu Señor, como tu amo, como tu Creador, como tu Salvador. Entrégale tu vida. Toma la decisión de amar su palabra. No me hagas caso a mí. Yo soy un ser humano al igual que tú, pero sabes que hazle caso a la palabra de Dios y cree la palabra de Dios y ama la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios. Si hoy fuera mi último mensaje, yo te diría, es la mejor decisión que puedes tomar. Entrégale tu vida y sé libre.
Renuncia a tu pecado, renuncia a esa relación que tú sabes que está mal. Renuncia a esa avaricia, renuncia a la falta de perdón. Yo no sé cuál es tu caso, pero Dios sí lo sabe y tú también lo sabes. Pídele perdón a Dios y entrégale tu vida, ríndele tu vida. Él se entregó por ti en esa cruz para que tengas vida eterna y perdón. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Ahí en tu lugar, donde estés, cierra tus ojos, inclina tu rostro. ¿Qué importa el que está al lado, el que está enfrente, el que está atrás? ¿Qué importa? Importa que Dios está ahí contigo. Y ahí inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Te entrego todo mi ser, Señor. Te entrego mi corazón. Yo creo en tu Hijo Jesucristo. Creo que su sacrificio en esa cruz es perfecto y es suficiente para salvarme y perdonarme. Creo que solo hay vida eterna por el sacrificio de Jesús pagando mi pecado en esa cruz, como ese cordero que fue sacrificado por mis pecados. Creo, Señor, que tu Hijo se levantó de entre los muertos al tercer día, que resucitó y está sentado a tu diestra, y Él tiene todo poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Creo que tu palabra es poderosa. Hazme amar tu palabra, Señor. Hazme entender tu palabra, Señor. Hazme anhelar tu palabra, Señor. Dame vida. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en mí. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Yo te quiero pertenecer. Y que tu Espíritu Santo me explique tu preciosa palabra. Ayúdame a vivir tu palabra, a entender tu palabra. Y te doy muchas gracias, Señor, por haber entregado a lo que más amabas por mí, a tu Hijo Jesucristo, para perdón de mis pecados y darme vida eterna. Gracias te doy, Señor, por tu hermosa palabra. Amén. Amén. Pues querida familia, ha sido para mí un placer estar con ustedes esta mañana. Sigamos orando por las personas con COVID. Les pido que sigamos orando por ese lugar para la iglesia. Ya falta menos. Y esta semana, les digo, tuvimos noticias maravillosas de ese lugar para la iglesia. Espero pronto darles la noticia, decirles: ya tenemos lugar y empezamos tal fecha. Mientras, clamémosle a nuestro Padre, oremos a nuestro Dios. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Primero Dios, nos vemos el martes para nuestro estudio de la familia, los proverbios con la familia, y el jueves continuamos con nuestro estudio de Génesis. Y primero Dios, estamos aquí para servirles. Ha sido un placer para mí estar con ustedes esta mañana. Y pues que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.